Gracias, Moisés. Definitivamente, en estos 3 últimos años, el mundo ha sufrido eh, cinco crisis que cualquiera pensaría que parece de una película de terror, pero realmente no. Empezando con el COVID-19 en el 2020, una crisis sanitaria que derivó a una crisis económica a todas las economías, pues había que cerrar la economía para conservar, para preservar y para cuidar la vida de los habitantes. Eso le afectó a El Salvador. También no somos nosotros totalmente contrarios a sufrir una crisis de ese tipo. La crisis sanitaria de COVID afectó también la crisis económica en todos los países en el 2020, pero eso derivó también otra crisis mundial, que es la cadena de suministros. ¿Qué es eso de la cadena de suministros? Bueno, realmente es la escasez de contenedores para transportar los productos que vienen de un país hacia otro. La demanda es grande de todos los países porque todos los países estuvieron cerrados en su economía, los productos están disponibles, pero no todos pueden llegar a su destino porque hay escasez de contenedores. Puede comprarlos, pero no puede transportarlos. Exactamente, los puede comprar, pero para traerlos, y es eso que incrementó 3 veces el flete. Depende del país, exactamente, la distancia donde esté. Exactamente, usted antes en promedio podía costar $3,000 traer acá un contenedor a El Salvador y ahora vale el triple. Exactamente, eso también afecta el precio del producto terminado, porque si usted trae materias primas, ya cuesta 3 veces más la materia prima para poder producir un producto y poder sacarlo al mercado. Aparte de eso, que es escaso. ¿Por qué es escaso? Porque sí existe, está producido, pero no puede traerlo hasta su lugar de destino. El Salvador, por ejemplo, tiene que importar el 100% del petróleo. El petróleo, que es importantísimo. También hay materia prima que no se tiene acá en el país, que no se produce en el país y que es necesario traerlo. La cadena de suministro se vio afectada desde el 2020, producto de la gran demanda de todos los países, que todos los países querían abastecerse de los productos nuevamente para reimpulsar la economía. Una mayor demanda hace que la oferta automáticamente suba su precio. Eso por una parte. Y eso afecta directamente el precio de los productos, y el precio de los productos se basa en la inflación. La inflación mundial actualmente está de un 7% y solamente 2 puntos de ese 7% automáticamente es por el costo de la energía, precisamente. ¿Por el costo de la energía? Ese 7% de inflación mundial, 2 puntos. 2 puntos significa el incremento del costo de la energía. Así de importante, Moisés. Y ahora nos enfrentamos también a otra crisis, Ucrania y Rusia. ¿Ya? Ucrania y Rusia, productores y también exportadores principales de petróleo, gas natural, granos básicos, cereales, aceite vegetal. También hay crisis también entre Ucrania y Rusia, y eso limita, obviamente, que ellos puedan darle a los demás países los productos que regularmente, en la cantidad y calidad también que ellos daban. ¿Afecta a todo el mundo? Sí. ¿El Salvador está exento de eso? De ninguna manera. Estos 3 años han sido muy difíciles para todo el mundo. Son 5 crisis mundiales a las cuales se ha enfrentado, y depende de cada gobierno, depende de cada presidente y su gobierno, cómo exactamente, estrategias, medidas, políticas públicas y también aquellas ideas que puedan funcionar para que la economía no se afecte, y también al principio del 2020 para que las vidas humanas se conservaran y no perder vidas humanas. Precisamente estas 5 crisis económicas unidas, obviamente porque el COVID no ha desaparecido, el COVID-19, incluso Shanghái acaba de salir de una estricta cuarentena, y eso también hace que la economía de Shanghái y que también la cadena de suministro se vea afectada, porque Shanghái produce muchos productos que los demás países consumen. Y es así que el Fondo Monetario Internacional ha hecho revisiones a la baja del pronóstico de crecimiento mundial. En enero de este año, hace poco, el Fondo Monetario pronosticaba que el mundo en su economía iba a crecer un 4.4%. En abril, una revisión a la baja. A pesar de todo,
los efectos económicos de estas crisis, hay una revisión y de acuerdo al Fondo Monetario, el mundo va a crecer un 3.6%, es decir, bajó casi un punto. El Banco Mundial, por su parte, en enero pronosticó que el mundo iba a crecer económicamente un 4.1%. A junio, el mes pasado, la revisión pronostica que crecerá un 2.9%, es decir, más de un punto. CEPAL, por su parte, en enero pronosticó un 4.9% de crecimiento mundial, abril 3.3%, también una revisión a la baja. La OCDE en diciembre pronosticaba un 4.5%, tal como se está mostrando en la pantalla. Vamos a poner, aquí está. Mes pasado, 3%, 1.5% menos. Y es así que el 71% de los países que pronostican su crecimiento, porque hay países que no dan información sobre eso, pues, pero unos cuantos países que no dan información, el 71% de los países que brindan información sobre su crecimiento económico han hecho revisiones a la baja. Tanto así que economías avanzadas como Estados Unidos, Japón, los 19 países de la eurozona también han hecho todos revisiones a la baja. Economías en desarrollo tanto como nosotros, ¿verdad? China, Rusia, Brasil, India, Tailandia, México, Arabia Saudita y Sudáfrica también han hecho revisiones a la baja. Pero ¿por qué tenemos que hacer revisiones a la baja? Pues obviamente esta crisis desencadena que se hagan revisiones, pues los pronósticos que se tenían en enero, tras la agudización de la guerra entre Ucrania y Rusia, la inflación, la cadena de suministros, ha afectado y nos va a seguir afectando en lo que transcurre en este año. Revisiones a la baja. Centroamérica, pasémonos a la región centroamericana, también ha hecho revisiones a la baja. Por ejemplo, Honduras ha bajado de 4.4%, ha bajado a 3.1%. La revisión que hicieron ellos a la baja fue de 1.3% menos. Guatemala ha hecho una revisión del 0.5% a la baja. El Salvador también ha hecho una revisión a la baja y Costa Rica igual, una revisión a la baja. Podríamos nosotros decir que también Panamá ha hecho revisiones a la baja, Colombia, Paraguay, vamos a poner el caso puntual de Paraguay. Paraguay pronosticaba que iba a crecer un 4% en este año. La última proyección que ellos tienen es de que crecerá 0.7%. Una revisión bastante fuerte y una baja revisión bastante sustancial. Otro que ha hecho una revisión bastante fuerte es México. Pronosticaba que iba a crecer un 3% y ahora pronostica un 1.7%. Una revisión bien fuerte de 1.3% a la baja. Naciones como Brasil sí van a crecer. Brasil va a crecer 1.5% y pronosticaba que iba a crecer 1.4%, es decir, ha tenido una revisión a la alza, pero un 0.1%, exactamente, es muy poco. Y si nos comparamos con el G20, pues el grupo de países del G20 también ha hecho revisiones bastante fuertes. India, por ejemplo, pronosticaba crecer un 8.7% y ahora pronostica un 7.5%. Estados Unidos es muy importante en el tema de referencia de economía. Pronosticaba al inicio del año que iba a crecer un 3.7%, ahora ha hecho una revisión a la baja y pronostica crecer un 2.5%, es decir, ha hecho una revisión de 1.2% a la baja. Otro, Japón, comparemos Japón, 2.9% en enero, 1.7% en junio. Son revisiones sustanciales que tenemos que tomar como referencia, ya que no somos como país contrarios o exentos de todo lo que está sucediendo en la economía mundial. Otro país que ha hecho revisiones a la baja, China, por ejemplo, 5.1% de pronóstico en enero, la última proyección 4.3%. Y es que la inflación de verdad que está afectando el total de los países. La inflación, ya dijimos que es el precio de los productos por toda la cadena de suministros, que también se ve afectada por la mayor demanda que existe y por la poca oferta
que tenemos para poder traer esos productos. Y aparte de eso, le agregamos que los productores de fertilizantes, de cereales, de petróleo y de gas natural también están en crisis por estar en guerra, que es Ucrania y Rusia, también nos va a afectar y eso sube la inflación. ¿De cuánto es la inflación de El Salvador? Preguntarán. Sí, la inflación de El Salvador es del 7.5%. ¿A cuándo? A el mes de mayo. Okay. Ya. El promedio de la región, 7.5. Vamos a explicar, vamos a sacar más de contexto este 7.5. ¿Cuánto es el promedio de la región centroamericana? 8.3%. ¿Cómo nos medimos? Bueno, Nicaragua tiene una inflación de 10.6%, exactamente el que tú has marcado. El cuadro que estamos marcando. Exactamente. Honduras, una inflación de 9.1% y Costa Rica, una inflación de 8.7%. Nosotros nos colocamos, Moisés, en el segundo lugar después de Guatemala, que tiene una inflación de 5.8%. Es decir, El Salvador se encuentra dentro de Centroamérica, de sus países vecinos, se encuentra en una posición privilegiada de segunda posición de inflación más baja. ¿Y a qué se debe esto, Moisés? Pues precisamente a todas esas estrategias que ha tomado el gobierno para poder dejar de afectar a las familias salvadoreñas que tienen que pagar un poco más por los productos, que es una inflación internacional de los cuales no somos exentos, pero sí se pueden tomar medidas para poder bajar. El tema principal, por ejemplo, el del petróleo. Tú sabes que el petróleo en El Salvador está a máximo 4.31 y mínimo 4.24. Hay un estándar que el presidente decidió fijar precios. Y eso es importante que el salvadoreño lo conozca, que hay países, por ejemplo, en Honduras, que el petróleo el galón de combustible puede llegar a costar 6.12 de dólar. En Panamá, el galón de combustible puede costar 6.21 dólares. En Costa Rica, 5.75 de dólar. En Guatemala hasta 5.36 y en Honduras está, ya lo mencionamos, 6.12. El promedio de la región centroamericana más bajo es de 5.34, es el promedio más bajo de lo mínimo que podría costar en promedio en Centroamérica, 5.34. El Salvador a 4.24. Pero está 4, ajá. Sí. No, pero usted me decía 5.34. 5.34 es el promedio del costo si nosotros lo basamos en Centroamérica. Okay. Nosotros incluso estamos más abajo del promedio, somos el país que tiene el precio del petróleo más bajo y eso, al ser un producto importado al 100%, Moisés, porque no somos productores, al igual que los demás países de Centroamérica que no producen petróleo, estamos en las mismas condiciones porque tenemos que importar el 100% del petróleo que consumimos en el país y que es vital para la economía salvadoreña. El petróleo se vuelve también una parte esencial para mover toda la economía y arrastrar toda la cadena de actividades. Se vuelve parte importante en el precio de los productos. ¿Por qué? Porque está desde el transporte de la materia prima hasta la distribución, hasta la generación de energías, está el petróleo. Y es vital también para una economía mantener un precio de petróleo aceptable para no afectar a las familias salvadoreñas. Y eso es lo que hizo el presidente, precisamente. Al fijar los precios, fijó, de hecho, voy a decirte un dato, ¿de cuánto sería la inflación si el presidente no hubiera puesto todas esas medidas? Alrededor del 10%. 10%, un 2.5% más es absorbido obviamente por todas esas medidas que el presidente ha puesto. A niveles de Nicaragua, como se está midiendo actualmente. Exactamente. ¿Y cómo está la tasa de inflación en Latinoamérica? Por ejemplo, nosotros nos posicionamos en una quinta posición, en los últimos datos, en una quinta posición en Latinoamérica privilegiada de una inflación más baja. El primer lugar en inflación más alta es Argentina, tiene 60.7% de inflación. Tú dirás, ¿y qué pasa ahí? Pues obviamente Argentina tiene un proceso muy fuerte económico y que les ha afectado bastante la inflación. Brasil tiene un 11.7%, voy a ir de menor a menor. Chile 11.5% de inflación. Paraguay 11.4%, ya vimos que Paraguay
pronosticaba crecer un 4% y actualmente pronostica crecer un 0.7%. Y esto también es parte. La inflación de él es de 11.4%, es bastante alta, es la cuarta en Latinoamérica, más alta en Latinoamérica. Nicaragua el del 10.6%, Uruguay un 9.4%, Colombia 9.1%, y vamos en descenso, Honduras 9.1%, Costa Rica 8.7%, Perú un 8%, México 7.7%. En el G20, es muy famoso el G20, si nos comparamos el G20 con El Salvador, Turquía tiene el 70% de inflación, 70% de inflación, mayor que Rusia, perdón, mayor que Argentina, y le sigue Rusia. Rusia 16.7%, la crisis económica de ellos y la crisis entre Ucrania es también un factor determinante. Brasil tiene 11.7%, Estados Unidos 8.6% de inflación, es más alta todavía que la de El Salvador, mucho más alta. La zona euro en promedio un 8.1%, la India un 7.8%, Reino Unido 7.8%, México 7.7%, y El Salvador con un 7.5%, exactamente. 120 dólares el barril, aproximadamente. Sí, ha estado bajando. Pero tiene oscilaciones. Así es. No es que porque El Salvador me gusta y me cae bien le voy a dar el barril más barato. No. El precio del petróleo sigue siendo igual para cualquiera en Exactamente, todo el planeta. así es. Tiene que estar absorbiendo ese costo y ese costo lo está absorbiendo el gobierno. Así es. En algún momento se tiene que pagar o se está pagando. Sí. Esto no crea una carga inflacionaria posterior cuando se tenga que cumplir con esta deuda, con estos pagos. Precisamente, Moisés, la deuda del país, el ratio de deuda ha bajado a 76%, diferente a lo que teníamos en el 2021. Ese dato lo tengo por acá, Moisés. El ratio de la deuda. Aquí está. Si nosotros tenemos el ratio de la deuda a mayo del 2022 es de 76.4%. Y ahí está aplicado el subsidio al petróleo o al combustible que fue implementado, más las 11 medidas que el presidente implementó en marzo. Exactamente. Sí, el ratio de la deuda es 76.4%, comparado con mayo de 2021, que era del 78.8%. ¿A qué se debe esto? Exactamente, ¿cómo explica eso? Que aunque la deuda es mayor, pero el Producto Interno Bruto del país ha crecido, obviamente. Sí. Y hay que determinar algo que es sumamente importante y que el salvadoreño lo tiene que tener muy claro, es que todos los países del mundo tuvieron que recurrir a deuda para poder paliar y para poder Apalancar la economía. Exactamente en el 2020. Precisamente eso es lo que dice el presidente. El presidente Nayib Bukele tomó las mejores decisiones. Nuestro Producto Interno Bruto, nuestro crecimiento económico se dio en el 2021 más rápido de lo que los demás países lo han hecho. Precisamente en el tercer trimestre nosotros ya habíamos alcanzado, el tercer trimestre del 2021, nosotros ya habíamos alcanzado el nivel prepandemia, cuando países que no tuvieron un buen manejo de la pandemia lo van a alcanzar hasta el 2024 y que todavía están sufriendo los embates económicos producidos por el COVID-19, por la crisis sanitaria producida también con la crisis económica aunada, y que en el cuarto trimestre del 2021 El Salvador superó aquellos niveles prepandemia, de producción prepandemia que teníamos antes. Importante mencionar, el país, si no hubiera aplicado todas esas medidas del presidente, solo hubiéramos crecido el año pasado por el efecto rebote un 4%, Moisés. Y crecimos un 10.3%, incluso somos privilegiados en ese punto, pero todo se basa en decisiones, en estrategias y políticas públicas impulsadas por los gobiernos. ¿Una crisis se puede manejar? Claro que sí, la inflación se puede manejar dependiendo de aquellas decisiones que se tomen los gobernantes para poder hacerlo de la mejor manera. Pueden ser para bien o para mal. En el caso de El Salvador, el salvadoreño se da cuenta que es para bien y es precisamente la aceptación que tiene el presidente de un 92% de aceptación. Presidente, naturalmente cuando se tienen medidas para detener la inflación, las 11 aplicadas, pero sobre todo en el término los precios de los combustibles que están fijos y por lo tanto los precios de los productos no deberían de subir
en la misma forma en que el precio del combustible sube, porque aquí está fijo. Pero eso significa también conciencia, cumplimiento y verificar claro, que los precios no sean aprovechados por los vendedores o por los distribuidores. Precisamente ese es el plan que tiene el presidente, no subir el precio del combustible para no afectar el costo de los productos y que las familias salvadoreñas tengan también que pagar el precio justo y correcto. Las verificaciones son importantísimas y ese es el trabajo que está haciendo el Ministerio de Economía con la Defensoría del Consumidor, que a diario tienen inspectores no solamente inspeccionando el costo del combustible y también que le den la cantidad exacta y el octanaje pagado, sino que también hacen visitas a los supermercados y a las tiendas para poder ver que los productos no estén sufriendo ese tipo de abusos por parte de aquellos malos empresarios que se quieren aprovechar de la situación. Hay inflación, sí es cierto, pero El Salvador ha manejado la inflación de una manera diferente que los demás países. Ya lo vimos, somos el quinto en Latinoamérica con una inflación más baja y que si no hubiera sido por aquellas medidas que está tomando el presidente, estaríamos en un 10% de inflación, más alto que el promedio centroamericano y no tendríamos nosotros esa posición en Latinoamérica, menos en el G20. Muy bien, casi tengo que ir a la primera pausa, presidente. Solamente déjeme consultarle. Mantener esta medida en el precio de los combustibles fijo por decreto en este momento, sí, está vigente hasta agosto, si no me sí, equivoco. así es. ¿Qué va a pasar después? Porque todos apuntan a que los precios de los combustibles no vamos a ver una pronta baja a niveles de 80 o 90 sí, como lo tuvimos en algún momento. Países como Ecuador y otros países en Latinoamérica están siguiendo los pasos de El Salvador en mantener fijos el precio del petróleo. Será una decisión del presidente, obviamente, continuarlo o suspenderlo, pero es una decisión que él tomará de acuerdo a los últimos indicadores y de acuerdo a cómo se comporta la economía, que actualmente el precio del crudo, el barril del crudo se anda cotizando en 120, 115, 110 y está negociado para 10 años. Eso tiene que ir bajando. La inflación, ¿cuándo va a bajar, Moisés? De acuerdo a los pronósticos, en el 2023 se empieza a bajar la inflación 2023. Y nos estabilizamos hasta el 2024. El promedio de el 2015-2019 de la inflación mundial era del 2.3%. Esperamos que en el 2024 nuevamente descienda, que esto se normalice y que en el 2024 no tengamos efectos por inflación alta, que afectan obviamente a todos los países del mundo. No hay ningún país que no esté afectado por la inflación. Nosotros ya dijimos que producto de esas buenas decisiones tomadas por el presidente Nayib Bukele, tenemos una inflación privilegiada, una posición bastante estable y conservadora, de acuerdo a los demás países como Argentina, por ejemplo, que tiene el 60.7% de inflación. Ahora, esa caída de la inflación que usted menciona para el 2023, empezando 2023, sí, así es. Y una estabilización 2024, sí. ¿Será una caída? ¿Es posible una caída? ¿Es posible? Caída la palabra suena bastante fuerte, pero ¿será una caída sin recesión, con un aterrizaje suave y lento, o será una caída que nos lleve a recesión? ¿Recesión económica en El Salvador? ¿Ah? Definitivamente ese tema está descartado. Tenemos una inflación bastante baja, un 7.5 privilegiado, menor que el promedio centroamericano y en segundo lugar, de acuerdo a todos nuestros países vecinos. Para que haya una recesión en un país, tienen que haber 2 trimestres consecutivos con una caída en su Producto Interno Bruto. El Salvador está completamente diferente. De hecho, en el primer trimestre, El Salvador ha crecido un 2.4% y el 86% de todas las actividades económicas que conforman el Producto Interno Bruto del país también tuvieron crecimientos positivos. Es decir, si estamos pronosticando, Moisés, que El Salvador crecerá un 2.6% en este 2022, nosotros estamos descartando una recesión. De hecho, somos un país de los que tenemos... Para este año, sí. Para este año, sí. Pero para el próximo año no hay peligro de una recesión tampoco. No, tampoco. No. De hecho, cuando la inflación va bajando, que sería completamente diferente, pues tendría que pasar otro shock para poder estimar ese punto, pero de acuerdo a los shocks que tenemos y de acuerdo a nuestros datos económicos y todas las estadísticas que tenemos nosotros, no vemos posibilidades de eso. 2.4% de crecimiento en el primer trimestre, con el 74% de las ramas económicas
con crecimiento, las más importantes, servicios de esparcimiento. ¿Qué son servicios de esparcimiento? Precisamente son museos, son aquellas actividades culturales como museos, teatros, también de entretenimiento como conciertos, salas de cine, discotecas, deportivos como actividades en estadios y clubes deportivos, en parques de atracciones, en juegos mecánicos, entre otros. Esa actividad económica es la que más creció, 13.1%, pero ¿a qué se debe esto, Moisés? Precisamente no estamos como en Shanghái, que ha pasado un confinamiento estricto, sino que al contrario, El Salvador, ahora que el sólido proceso de vacunación, que todos, la mayoría, tiene la oportunidad de vacunarse hasta para la 4ª dosis, extranjeros, niños, mujeres embarazadas, y tener la oportunidad de vacunarse hasta la 4ª dosis para el COVID-19 nos permite tener una movilidad libre. En octubre del 2021 el presidente Nayib Bukele quitó las restricciones para entrar al país. Ahora la mascarilla es opcional y ya no se pide una prueba COVID para poder entrar, y eso ha traído muchísima inversión. Restaurantes, hoteles, transporte, servicios administrativos. Restaurantes y hoteles ha crecido con un 11.6%. La ministra de Turismo, de acuerdo a los datos del Ministerio de Turismo, confirmaba el ingreso de 700,000 turistas extranjeros en el primer trimestre del 2022. También el ISTU, el Instituto Salvadoreño de Turismo, informó que el país recibió en el primer trimestre 99.7 millones de dólares, producto de divisas, por el turismo interno. Y por su parte, CEPA también confirmaba que la entrada de pasajeros, turistas extranjeros, ha crecido un 125.2%, es decir, si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado. Tenemos crecimiento en turismo y eso faculta a la actividad de restaurantes y hoteles a crecer un 11.6% en el primer trimestre de este año. Pero vámonos a los datos internacionales. Hay una firma internacional que mide también el turismo en los países y que nos confirmó que El Salvador es el país latinoamericano más visitado en el primer trimestre del 2022. Es Forward Keys, confirmó que el país, El Salvador, es el país latinoamericano más visitado de Latinoamérica. Es importantísimo, datos... Es sorprendente, pero sí. Está confirmado. ¿Y esta fuente de prestigio? Sí, Forward Keys es una firma internacional que mide el ingreso de turismo a los países, y en Latinoamérica nos ha dicho que nos ha dado el galardón de que nosotros somos el país más visitado por los turistas en Latinoamérica. Importante, no solo son datos nacionales, también hay datos internacionales que lo confirman. Restaurantes y hoteles, importantísimo para la zona turística, pero diré el salvadoreño que nos está viendo, ¿y en qué me beneficia a mí un crecimiento económico básico? Principal, si hay más turistas, si hay más inversión, si hay un crecimiento económico, significa que las empresas están obteniendo ganancias. Y si las empresas están obteniendo ganancias, expanden sus negocios. Y si hay expansión de negocios, hay más empleo. Ya lo vamos a ver, el tema de empleos. El Seguro Social en empleos formales ha aumentado 60,000 empleos más si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado. Si hay más empleos, los hogares salvadoreños tienen más ingresos en sus manos para poder abastecerse de aquellas necesidades básicas y también de aquellos productos que son necesarios para el esparcimiento y para poder tener una vida diferente. Y eso hace también que se consuma más. Si las empresas producen más, también hay mayor demanda y mayor poder adquisitivo de los hogares, también hay mayor facturación, hay mayores impuestos, y los impuestos que van a parar a las arcas del Estado, también el Estado va a tener el dinero suficiente para poder invertir en los gastos sociales, que es seguridad, salud, educación y el tema de cultural, que es importantísimo para poder tener un desarrollo sostenible y económico en el país. Muy bien, por cuestión de tiempo, ¿las exportaciones están en crecimiento todavía? Sí, todavía crecen. Es importantísimo saber que las exportaciones en el país, el promedio es de 630 millones de dólares mensuales en exportaciones. A mayo tenemos un acumulado de 3.160 millones de dólares, un crecimiento de un 17% si lo comparamos con el mismo periodo de enero a mayo del 2021. El año pasado el promedio mensual era de 540 millones de dólares, es decir, que tenemos
90 millones de dólares adicionales cada mes en exportaciones y en aumento. Y no solamente ha aumentado en exportaciones de bienes, también las exportaciones de servicios se han incrementado un 31%. Parte importante son 460 millones adicionales de lo que se exportaba el año pasado. Ese es el crecimiento que hemos tenido, un 17%, que significa 460 millones de dólares en exportaciones. Muy bien. Si vemos exportaciones e importaciones, ¿cómo estamos? Importaciones, el total acumulado 7.342 millones de dólares, crecimiento de un 28%, Moisés. ¿Cuánto es ese 28%? 1.592. ¿Qué significa esto, Moisés? Que tenemos un crecimiento importantísimo de bienes intermedios. ¿Qué son los bienes intermedios? Son las materias primas. Ya hablamos que las empresas tienen que abastecerse de materias primas para poder producir los productos que venden en el mercado local y que también se exportan. Parte de estos bienes intermedios también son destinados para los productos que exportamos, que en su gran mayoría tienen como destino los países vecinos centroamericanos. ¿Por qué, Moisés? Porque obviamente es más barato el flete, transportar un producto o un contenedor por vía terrestre es más barato que transportar por vía marítima para llevarlo a otro país. Centroamérica es nuestro principal destino de los productos, salvadoreños elaborados, y el aumento en los bienes intermedios es de 42.1%. ¿Qué significa eso? Que las empresas se están abasteciendo. Se están abasteciendo porque ven un clima favorable económico en el país para poder desarrollar sus actividades. ¿Y por qué no mencionarlo, Moisés? El tema de las pandillas y la seguridad nacional es vital para que una empresa piense en seguir su negocio, en seguir produciendo, y eso significa, una mayor inversión significa también que necesita mayores empleos o mano de obra directa para poder realizar la producción de sus productos terminados o del servicio que da. Importantísimo, eso genera empleo y el empleo genera más dinero en las familias salvadoreñas y eso también el consumo privado se activa. En el tema de actividad económica, naturalmente, el incremento de empleos cotizantes al Seguro Social, estaba viendo los datos que han presentado ustedes, al Seguro Social hay un incremento de más 60.000, sí. Y que de esos 60.000, 58.000 serían del sector privado. El 80% de los nuevos empleos está distribuido en 4 ramas económicas. La que tiene mayores empleos generados es comercio, transportes, restaurantes y hoteles. Solo en el primer trimestre. ¿Qué significa? Se contrataron 20.906 empleos nuevos, formales, que es la única fuente que tenemos para poder medirlo, el Seguro Social. El informal no tenemos una fuente fiable para poder medirlo, así que no lo tenemos como estadística. 20.906 empleos nuevos en comercio, transportes, restaurantes y hoteles es la mayor cantidad, aunque no es el que más ha crecido. El que más ha crecido es actividades profesionales, los servicios, las científicas, las técnicas y los servicios de administración. 15.4, pero que tiene una menor cantidad, 19.294 nuevos empleos generados. Siguiente, servicios. 8.7% de crecimiento, 5.611 nuevos empleos y comunicaciones con 2.115. Es decir, el 80% de esos 58.000 empleos los concentran estas 4 actividades. Ahí estamos generando más empleos, Moisés. Bien, presidente, si tuviésemos que hacer un pronóstico para fin de año, sí. Y veamos lo actual y lo que se proyecta. La tasa de crecimiento en este momento está en 2.6%, esto es lo último, exactamente, lo que se ha pronosticado de acuerdo a los últimos datos que tenemos y a todos los indicadores económicos que se generan en el Banco Central, que vamos a decir que es la institución que por ley es la obligada a estimar las cifras económicas del país y que es la que tiene mayor fuente de información. No hay otra empresa u organización en El Salvador que maneje más datos económicos que no sea el Banco Central de Reserva. 2.6. ¿Ese es para fin de año? 2.6. 2.6. Esa es la proyección de crecimiento económico para el 2022 para El Salvador. Muy bien. Inflación en este momento, 7.5%, menor
que el promedio centroamericano, que es de 8.3%. ¿Es sostenible a fin de año de mantenerlo al 7,5%? El promedio, la proyección es de que baje a medida que todo, también la inflación anual, la inflación mundial también baje, y que también las medidas tomadas por el presidente Nayib Bukele se mantengan y también generen un mayor decrecimiento de la inflación. Muy rápidamente, porque solo me quedan segundos, las Sí. remesas, ¿cuál es el panorama y se mantendrán? Remesas han crecido un 3.9%, el acumulado es de 3.146 millones de dólares recibidos de enero a mayo, un crecimiento de un 3.9% que significan 118 millones de dólares adicionales. Ese es el esfuerzo de la diáspora, de los hermanos lejanos que contribuyen a la economía salvadoreña con sus remesas. No bajan, de hecho han incrementado, y hay que destacarlo que el promedio de la remesa aumentó de 312 a 318 dólares mensuales en promedio de remesa, y el 76% de los municipios del país registró un incremento de remesas en el de enero a mayo del 2022. Hay que destacar también que el 25% de los hogares salvadoreños reciben una remesa mensual. Okay. ¿Cuánto? El 25% de los hogares salvadoreños reciben una remesa, sí, 25% es bastante alto. Muy bien, hay muchas analogías que se hacen con el estado de la economía a nivel mundial, señor. Si me permite, quiero hacerle una y usted me dice en qué punto estamos. Cuando un paciente está enfermo, va al hospital. Sí. Cuando la economía está enferma, hay que revisar lo que se está haciendo. Sí. El paciente llega al hospital, es tratado, si está grave, va a UCI o va a operación, o simplemente recibe una consulta, un tratamiento y regresa a casa. Sí. ¿En cuál de esos pacientes pudiésemos situar a El Salvador? ¿No va al hospital todavía? No va al hospital todavía. Nosotros sí tenemos crecimiento positivo, es que significa que el país no va al hospital. Si el 76% de las actividades económicas que conforman el Producto Interno Bruto están creciendo, no vamos al hospital todavía. Si tenemos una proyección de crecimiento anual, no vamos al hospital todavía. Es decir, El Salvador mantiene una proyección económica favorable y un clima de inversión totalmente diferente a demás economías que todavía no han recuperado su nivel de producción de servicios que tenían previo a la pandemia. Hay unas que la recuperan hasta el 2023, otras que la recuperan este año, e incluso hay otras economías que recuperan hasta el 2024 y que no se han recuperado todavía de la crisis económica por COVID-19, y ya tienen las 4 crisis económicas más que están afectando a nivel mundial. 3 años bien difíciles para el mundo, 3 años bastante difíciles para los mandatarios que han tenido que surfear a través de todas estas crisis económicas que, hay que aclararlo, El Salvador no está exento de eso, pero tiene un mandatario que de verdad, el presidente Nayib Bukele, se interesa por la población, se interesa porque los hogares salvadoreños no sufran las maneras directas y siempre busca la manera para poder apoyarlos. Y eso es importante, que el gobierno y el presidente Nayib Bukele están trabajando para que los hogares salvadoreños tengan una mejor condición de vida y un desarrollo sostenible para el país. Gracias, presidente, por haber estado con nosotros aquí en el estudio. Se le agradece su tiempo. Al contrario, Moisés, es un gusto estar acá y que tengan un buen día todos.